Saludos a todos. Oramos para que el Todopoderoso, el León, el Adonai, Hashem, Yahvé, Yahweh, el Shaddai o el nombre que usted quiera ponerle a la divinidad esté bendiciéndolo cada día más. En esta ocasión vamos a tratar un tema que se menciona mucho a diario en ciertos niveles evangélicos de aquellas personas que no le gustan estudiar. Y es el tema que dice que la letra mata. Es sobre este tópico que vamos a estar entonces hablando en esta ocasión. El título sería eso, la letra mata, desmintiendo mitos sobre el estudio bíblico. Es el tema de hoy. Descripción del video. En este video exploramos la frase la letra mata más el espíritu vivifica de 2 de Corintios 3:6 desde dos perspectivas, la cristiana y la judío mesiánica. Descubre cómo este pasaje, a menudo mal interpretado, resalta el contraste entre el enfoque legalista y la obra transformadora del Espíritu Santo. Compararemos este versículo con pasajes como Osea 4:6 y Juan 5:39, que subrayan la importancia del estudio bíblico y la vivencia espiritual. Primero, la interpretación cristiana tradicional. Análisis de 2 de Corintios 3:6. Texto en cuestión, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, versión Reina Valera del 60. Contexto general, autor y propósito de la carta. Escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En este capítulo, Pablo defiende su ministerio apostólico enfocándose en la superioridad del nuevo pacto, entre comillas, sobre el antiguo pacto, entre comillas, el pacto mosaico, entre comillas. Contexto inmediato. Pablo contrasta la letra, entre paréntesis, y refiriéndose a la ley mosaica escrita, representada por el antiguo pacto o testamento, con el espíritu, la obra transformadora del Espíritu de Dios en el nuevo pacto. Hace alusión al ministerio de Moisés, donde las leyes escritas en tablas de piedra fueron insuficientes para transformar el corazón humano. Análisis exegético. Palabra clave, letra del griego gramatos, literalmente escritura o texto escrito. Aquí simboliza la ley mosaica cuya función era mostrar el pecado, pero no dar vida. Romanos 7, 6 al 10. Palabra clave, espíritu del griego neuma. Se refiere al Espíritu de Dios o Espíritu Santo o Espíritu del Santo o Espíritu de Santidad, como quieran llamarle, quien opera bajo el nuevo pacto o transformando el corazón humano, de acuerdo a Jeremías 31, 31 al 33 y Ezequiel 36 del 26 al 27. La letra mata. Pablo no desprecia el estudio de la Escritura, sino que señala que la ley sin el Espíritu conduce a muerte espiritual al exponer el pecado sin ofrecer una solución. Véase Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Contrasta con el Espíritu vivifica, que resalta el poder del Espíritu de Dios para renovar y dar vida. Análisis lingüístico. Grámatos no se refiere a cualquier conocimiento académico ni al estudio de la Biblia, sino un enfoque legalista de la ley escrita. Repito, un enfoque legalista de la ley escrita, divorciado de la gracia y del Espíritu. Neuma, en el contexto bíblico, siempre implica vida, transformación y relación dinámica con Dios. Análisis cultural. Antiguo Testamento o Primer Testamento o Antiguo Pacto, el nombre que ustedes consideren que más le encaje, los judíos dependían de la ley mosaica para su relación con Dios. La ley, aunque buena y santa, de acuerdo a Romanos 7:12, no podía justificar ni transformar el corazón humano. Dos, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento o Segundo Testamento, como quieran ustedes llamarle. En contraste, el ministerio de Cristo y el Espíritu Santo se enfoca en la transformación interna, escribiendo la ley en el corazón, de acuerdo a Jeremías 31, 33. Errores de interpretación en los tiempos de Pablo. Algunos judíos y cristianos judaizantes creían que seguir estrictamente la ley era suficiente para la salvación, ignorando la necesidad de la fe y el espíritu.
Comparación con otros pasajes. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Destaca la importancia del estudio y entendimiento de la palabra en contraste con la interpretación incorrecta de 2 de Corintios 3:6. 2. Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yeshua no critica el estudio de las escrituras, sino el enfoque errado de no ver en ellas al Mesías. Conclusión cristiana tradicional. El mensaje de 2 de Corintios 3:6 no es una condena al estudio bíblico, sino una advertencia contra un enfoque legalista que carece de la obra vivificante del Espíritu de Dios. El Espíritu no reemplaza la Escritura, sino que la complementa al iluminar su significado y aplicarlo en el corazón. Repito, el mensaje de 2 de Corintios 3:6, de acuerdo a la conclusión cristiana tradicional, no es una condena al estudio bíblico, sino una advertencia contra un enfoque legalista que carece de la obra vivificante del Espíritu Santo. El Espíritu no reemplaza la Escritura, sino que la complementa al iluminar su significado y aplicarlo en el corazón. Segunda interpretación desde las raíces hebreas. Primero hablamos de la interpretación desde el punto de vista cristiano tradicional. Ahora interpretación desde las raíces hebreas. Desde la perspectiva de las raíces hebreas que combinan elementos del judaísmo tradicional con la fe en Yeshua, como el Mashiach, el pasaje de 2 de Corintios 3:6 podría interpretarse de manera profundamente interconectada con las escrituras hebreas y su contexto histórico y teológico. Aquí está una posible interpretación desde esta óptica. Perspectiva judeo-mesiánica de 2 de Corintios 3:6. Contexto del pasaje en el marco del judaísmo mesiánico. Los judíos mesiánicos creen que Yeshua es el cumplimiento del nuevo pacto prometido en Jeremías 31 al 34, donde Dios escribe su Torá en los corazones de las personas. Para ellos, la letra, entre comillas, o grámatos, en 2 de Corintios 3:6, no se refiere a la Torá en su totalidad, sino al uso legalista y externo de la ley sin la transformación interna del espíritu. 2. La relación entre la letra y la Torá. En el judaísmo mesiánico, la Torá es buena, santa y eterna, como se expresa en el Salmo 119. No es la ley la que mata, sino el enfoque legalista y sin vida que busca cumplirla como un simple requisito externo. La letra que mata simboliza el intento de justificar a una persona por las obras de la ley, algo que nunca fue la intención original de la Torá. 3. El espíritu que vivifica. Para los judíos mesiánicos, el espíritu vivifica apunta al cumplimiento de la promesa de Dios de enviar el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh para capacitar a las personas a vivir en obediencia amorosa a su Torá. Esto está en línea con profecías como Ezequiel 36, 26 y 27, donde se promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu que capacitan para guardar los mandamientos. 4. Contraste entre los pactos. Antiguo pacto, Antiguo Testamento o Primer Testamento, representado por la ley escrita en tablas de piedra que solo puede exponer el pecado, pero no transforma, de acuerdo a Éxodo 24:12. Nuevo pacto, Nuevo Testamento, Segundo Testamento, prometido en Jeremías 31 y realizado por Yeshua, quien no abolió la Torá, sino que la cumplió y dio un nuevo entendimiento de ella, de acuerdo a Mateo 5:17. 5. La letra mata desde la tradición judía. En la tradición judía, la Torá se interpreta no solo en su letra literal, valga la redundancia, sino también en su ruach, es decir, espíritu o intención más profunda. Los judíos mesiánicos podrían conectar esto con las enseñanzas de Yeshua en los evangelios, donde enfatizó la importancia de vivir la Torá desde el corazón,
no solo cumplirla mecánicamente. Vea para ello Mateo 23, 23 y 24. Paralelos con las escrituras. Jeremías 31, 33 y 34 dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. El Salmo 119, 93 nos dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Conclusión desde la óptica judío-mesiánica. Para los judíos mesiánicos, el mensaje de 2 de Corintios 3:6 no es un rechazo de la Torá, sino una afirmación de que la vida y la transformación auténtica vienen solo a través del Espíritu Santo, que escribe la Torá en los corazones. Esta interpretación refuerza la unidad entre el Antiguo Testamento, Biblia hebrea o Primer Testamento y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto o Segundo Testamento, mostrándolos como partes de una narrativa divina coherente. A título de reflexión, ¿qué opina usted sobre estos pasajes que voy a mencionar? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo, usted debe ver muy claro, subraya la importancia de la meditación constante en la palabra para tener éxito y prosperidad según los caminos de Dios. El Salmo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Yahvé está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En este pasaje describe el gozo y los beneficios de meditar en la palabra, comparando al creyente con un árbol fértil y próspero. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí refuerza la idea de que la palabra de Dios es una guía esencial para la vida, iluminando los pasos del creyente. 2 de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Aquí se insta al creyente a estudiar diligentemente las escrituras para manejar correctamente la verdad y ser aprobado por Dios. En Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos que los de Berea o los bereanos son elogiados por su disposición para estudiar y verificar lo que se les enseñaba, convirtiéndose en un modelo de estudio bíblico. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos la esperanza. Aquí se resalta que las escrituras fueron escritas, valga la redundancia, para instruirnos y darnos esperanza. Vamos a ver también qué nos dice Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Aquí anima a que la palabra esté profundamente enraizada en la vida de los creyentes, guiando sus enseñanzas y exhortaciones. En Devarim o Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Subraya la importancia de enseñar y recordar constantemente la palabra de Dios, tanto en la vida personal como en la vida familiar. El Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Indica que memorizar y meditar en la palabra ayuda al creyente a evitar el pecado. Proverbios 2:1 al 5 nos dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, puntos suspensivos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí muestra que el estudio de la palabra conduce al entendimiento del temor de Dios y al conocimiento de su carácter. En Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí se prometen bendiciones a quienes leen, oyen y obedecen la palabra. Conclusión de esta reflexión última. Estos pasajes destacan el valor del estudio bíblico como un medio para entender la voluntad de Dios, crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con su propósito. La Biblia no solo motiva a leerla, sino a internalizar sus enseñanzas y aplicarlas en la vida cotidiana. Es decir, aquí hemos enfocado tanto el enfoque cristiano tradicional como el enfoque de las raíces hebreas o del judaísmo mesiánico. Y aunque uno plantea que la letra se está hablando de la ley mosaica, y el otro entiende que es sobre la parte realmente legalista de esta ley, pero en ambas partes se coincide de que no se está hablando de letra literalmente, todo lo contrario, en todas partes de las escrituras se nos manda a estudiarla, a profundizarla, y para usted conocer bien a su amo o a su rey, en este caso Yahvé, Jehová, Adonai, Elohim, Yahweh, Hashem o el nombre que usted quiera, tiene que conocerlo para poderlo agradar. ¿Y cómo usted lo va a conocer si usted no estudia las escrituras? Así es que esta excusa de algunos hermanos de no estudiar las escrituras y que no voy a preparar un sermón, no voy a preparar una prédica que el Espíritu me va a llenar, sí, muy bien. No estudian y quieren entonces ser pastores, quieren ser evangelistas, pero a sus sí, que el Espíritu Santo lo va es lo que dicen, a educar, pero a sus hijos lo mandan a la escuela. Entonces déjenlo en su casa para que el Espíritu le enseñe. Que se hagan médicos porque el Espíritu Santo le enseñe. No, no lo manda a la escuela, no lo manda a la universidad para que se preparen. Ahora que el Espíritu de Dios, viendo el esfuerzo que ellos hagan para estudiar, le facilite las cosas, eso es otra cosa. Pues si eso usted lo hace en lo secular con sus hijos, mucho más si usted quiere ser un ministro aprobado, porque leímos solamente la primera parte, o sea, 4:6, de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero sigue, por tanto, como desechaste el conocimiento, yo te voy a desechar el sacerdocio. Y sigue diciendo cosas más que ni siquiera lo voy a decir aquí. Así es que vamos a estudiar las escrituras, vamos a escudriñar las escrituras, haciéndolo con lente crítico e interpretativo, desde una óptica que usted quiera, pero estudiar para conocer lo que en ella está escrita. Así es que por hoy queda en manos de ustedes la reflexión final de este tema de este día. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.